también requiere acción. Sin embargo, si una persona hace lo correcto pero con motivos incorrectos o egoístas, no es sincera. Aún vas a hacer lo correcto, aun cuando nadie te esté mirando. Qué difícil, ¿verdad? Cuando nadando y tenemos que hacer lo correcto y está dura la tentación y decimos, ¿qué hago? ¿Lo correcto o lo incorrecto? ¿Verdad? Cuando te están mirando, vas a hacer lo correcto. Cuando está ahí el hermano, ¿verdad? El hermano Arturo ahí, va a hacer lo correcto. Cuando está algún hermano o hermanita ahí, vas a hacer lo correcto. Pero ¿qué hay cuando estás solo? Realmente en la soledad es donde Dios pesa nuestros espíritus. Porque sabe Él que cuando estás solo, puedes caer. Porque tú crees que nadie te está viendo. Sin embargo, Él está ahí presente. Está viendo a ver cómo vas a reaccionar y qué es lo que has aprendido y necesitas poner acción, no solamente hablarlo, ¿verdad? Puedes decir tú, no, yo de hoy en adelante voy a ser sincero, pero este valor necesita de acción, así como todos los demás que hemos visto. La gratitud, ¿verdad? Y gloria a Dios porque estaba escuchando un estudio y decía el pastor que no el fruto es llenar los estadios y todo eso, porque también Luis Miguel lo hace, ¿verdad? Sino ver cuál es el valor que tiene cada miembro de los que se congregan. Y yo he visto aquí que hay buen fruto, hermanos. A lo mejor son pocas las personas, pero han ido creciendo. Va viendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Acción a todo lo que venimos a aprender. Ahorita solamente venimos a aprender, es el 50%. El otro 50% lo vas a llevar a cabo. ¿En dónde? En tu casa, con tu vecino, con tu vecina, con tu familiar. Cuando vayas en la combi y no conozcas a esa persona, vas a hacer, y se le caiga su cartera, debes de ser sincero, honesto, justo, ¿verdad? Y decirle, mira, se te cayó tu cartera, yo tengo necesidad, pero Dios me manda que haga lo correcto. Amén. ¿No? Porque así también a veces nos quiere engañar el Satanás. Acuérdense que Satanás es el maestro del engaño. Y a lo mejor tu corazón, tu concupiscencia, ayudado de una idea de Satanás, te va a decir, tú necesitas ese dinero ahorita, tú lo necesitas, tómalo. A lo mejor esa persona Dios te la puso, ¿verdad? Porque también Satanás transgiversa todo, ¿eh? Y te mete ahí en la religiosidad y te dice, a lo mejor Dios no puede tentar a nadie, dice la palabra de Dios, ni Él es tentado por el mal. Todo lo que proviene de Dios es justo y honesto. ¿Ven? Vamos a ver también. La obediencia. Y qué difícil es la obediencia, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Vamos a ver. De la obediencia, creo que primero que Vamos a ver Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para qué? Para sí mismos, ¿verdad? Dios nos manda a obedecer a todas las autoridades, ya lo habíamos visto. En todos los ámbitos, en lo secular,
Nos debemos de someter a nuestras autoridades, a la policía, el reglamento para estacionarse. ¿Cuántos no se quejan? Porque nada más me paré tantito. Pues si el reglamento es claro, ¿verdad? Dice que ahí no te puedes parar y después estamos ahí chillando. Y lo mismo pasa en las cosas de Dios, ¿verdad? Dios nos da un manual, que es su palabra, que es la Biblia. Y nos dice, tú debes de vivir de esta forma, debes de desarrollar estos valores. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo contrario, ¿verdad? Desobedecemos. Nos dice, es bueno que te congregues porque ahí hay bendición, dicen los salmos, ¿verdad? Ahí está el poder de Dios. Y no nos congregamos, entonces no esperemos recibir sanidad, no esperemos recibir las promesas porque no las vamos a saber, porque si no nos congregamos tampoco estamos leyendo la palabra, ¿verdad? Muchos decimos, no, yo sí estoy leyendo la palabra, yo aquí en mi casa leo mi Biblia y les preguntamos un versículo y no se lo saben, o te dicen siempre el mismo. Hemos sido desobedientes, entonces cuando viene la disciplina, o cuando viene la corrección de parte de Dios, estamos chillando, es que Dios me dio, o es que yo no sé por qué me está pasando esto, si yo no soy malo, ¿no? Pero no eres obediente, ¿verdad? La obediencia es lo que va a hacer, es lo que va a determinar tu camino, lo que va a marcar tu camino. Si eres desobediente, no esperes recibir buenas cosas. Yo cuando fui desobediente a Dios tuvo que entrar en la disciplina y no fue nada fácil, fue nada fácil. Y fueron pocos años en realidad, a comparación de lo que yo había hecho, porque yo había ya creído en Dios, ya sabiendo lo que a Dios no le agradaba, caí en la idolatría, hermanos. Imagínense nada más. Es como si en el matrimonio, ¿verdad? Con otra mujer y con su peor enemiga, ¿no? Imagínate. Y aún así Dios tuvo misericordia de mí, tuvo que haber una disciplina, y Dios me tuvo que mostrar que tenía que pagar ahora yo la multa, ¿verdad? Y lo pagas duro, hermano. Pero si no lo entiendes, si eres inmaduro y no lo entiendes y dices, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy bueno, aquí no se mide por bondad, aquí se mide por obediencia. Si nosotros somos obedientes, galardón, ¿verdad? Porque si nosotros vemos aquí, y más adelante, porque los magistrados, versículo 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, ¿verdad? O sea, los magistrados no están para condenarnos, para hacernos sufrir a los que hacemos el bien, no. Están para condenar y hacer pagar a los que hacen ¿quién? El mal. Para el que hace lo malo. Si no hubiera autoridades, hermanos, imagínense qué mundo viviríamos. Si habiendo autoridades y sabiendo el ser humano que si violas, si matas, vas a la cárcel, aún así lo hacen. Si robas, vas a la cárcel, aún así lo hacemos. O lo hicimos, ¿verdad? Porque como hijos de Dios ya no debemos de ser obedientes. Vamos a ver primera de Pedro 1:22. Primera carta de Pedro 1:22. Desde el 18 vamos a darle lectura, hermanos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:18. 1, ahí estás en el 2, Oscar. 1:18. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Sabiendo. ¿Ya lo tienes, Oscar? 1:18. 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Verdad? Fíjense cómo hemos sido llamados a obedecer. Porque ¿cómo purificamos nuestras almas? Versículo 18. Versículo 18, súbelo, Oscarín. La obediencia a la verdad. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra... no, es versículo 22. Perdón, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia. Por la obediencia. ¿Cómo purificamos nuestras almas? Por la obediencia. Si tú no eres obediente, nunca vas a estar purificado. Porque cuando venimos a Cristo y hemos creído en Él y nos hemos arrepentido, entonces debe de haber un cambio radical en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo ahí cómodo, ¿verdad? Y decir, ahora soy salvo porque he creído en Cristo. No, otra parte esencial para obtener la salvación no solamente es creer, sino también arrepentirte de tu vana manera de vivir. Y ahora cambiar y transformar tu manera de pensar, de actuar, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra de Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermano. Aleluya. Tú no puedes estar ahí acomodado ahí junto apapachando a tu pecado. No, debes de arrepentir, debes de volver tu corazón a Cristo, porque si no, es mentira que eres salvo. Por eso la importancia de predicar el verdadero evangelio, hermanos, porque a veces sí, Dios te hace milagros, sí, para Dios nada es imposible, lo dice su palabra, pero también dice que si te arrepientes, quizás vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, solamente si te arrepientes y te conviertes ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo, que vino, murió y resucitó por ti, por tus pecados, ¿verdad? Aleluya. Porque si no, entonces de otro modo, nada más creemos en Él. Los demonios también creen, pero ellos nos ganan porque ellos también tiemblan, ¿verdad? Al oír el nombre de Jesús, tiemblan. Cuando decimos Jesucristo, los demonios tiemblan, hermanos. Porque ellos saben, están seguros, porque ellos vivieron con Él un tiempo. Son ángeles caídos. Ellos saben y conocen la verdad, saben y conocen que la Biblia es la palabra de Dios. Y que cuando tú te santificas por medio de la palabra de Dios, ellos no te pueden tocar. Aleluya. Pero cuando estás en desobediencia constante, entonces ¿qué crees? Que no has purificado tu alma y estás pisoteando el sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz. Cuando sigues hablándole, ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Y con groserías y chiflando, ¿verdad? Y haciendo señas con los dedos. Dice la palabra de Dios en Proverbios que el que hace señas con los dedos, que hay perversidad en su mente, en su corazón, es perverso, ¿verdad? A veces creemos que es chiquito ese pecado. No, para Dios no hay pecado chico ni grande, todo es pecado y todo nos lo lava la sangre de Cristo siempre y cuando que haya arrepentimiento genuino. ¿Y cómo demuestras un arrepentimiento genuino? No volviendo a hacer lo que hacías antes. Si Dios te perdonó y te dio vida eterna, si adulterabas antes, ya no lo vas a hacer más. Si te emborrachabas, ya no te vas a emborrachar más. Si te juntabas con tus amigos inconversos, ya no lo vas a hacer más. ¿Por qué? Porque tienes que buscar la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios no se encuentra con el inconverso. Pero a veces menospreciamos todo eso, hermanos. Imagínate si tu mejor amigo es aún pagano, aún es inconverso, ¿cómo has de estar tú, hermano? Porque al mejor amigo se le cuenta todo, ¿verdad? Mis problemas, y el mejor amigo te va a aconsejar. Y si aún tu mejor amigo es inconverso, y él te va a convertir al mundo más fácil. Porque tú le vas a pedir consejo y no al revés.
nosotros somos para que nos vengan a pedir consejos, porque la sabiduría de Dios está en nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando viene y nos aconseja, nosotros no aconsejamos, ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra, no. La sangre de Cristo tiene poder para sanar, para restaurar esa mente torcida, esa mente atribulada por los demonios. Amén. La sangre de Cristo, ¿por qué? Porque Él vino a pagar eso y más. ¿Por qué necesitas? Arrepentirte. Pero pocos predican el arrepentimiento, hermanos. Todos queremos las promesas y las bendiciones, pero pocos predican el arrepentimiento. Ya no lo vuelvas a hacer, porque de eso se desagrada a Dios, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13. Vean el consejo que nos dan a nosotros como hijos de Dios. Debemos de purificar nuestras almas por medio de ¿qué? De la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, nos sometemos a la palabra de Dios, a la instrucción de Cristo, entonces nuestras almas son purificadas, ¿verdad? Somos santificados. Estamos en el proceso de la santificación. ¿Ven? Y vean la instrucción de parte de Dios, que es lo que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué ceñir? Apriétate, ¿verdad? Apriétate, cíñete, ponte listo. Porque cuando estás sin ceñir, entonces estás guango y vas caminando, se te va a caer lo que traes puesto. No se nos puede, nos debemos de ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento. O sea, nuestro entendimiento tiene que estar ceñido. Debemos de saber que la palabra de Dios es la verdad, es la que nos va a cambiar nuestra vida, por medio de la palabra de Dios solamente. Dice la palabra, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Estar consciente, lo que les decía hace rato de la sinceridad, ser sinceros, no actuar por emociones solamente, sino ser sinceros, ¿verdad? Estar consciente de lo que estoy haciendo. Por eso cuando tú vienes aquí a una congregación, se te da un pacto de membresía, tú lo lees y te comprometes y estás siendo consciente de tus responsabilidades y de tus beneficios que también tienes, ¿verdad? Ser sobrios. El que está ebrio no está en sus 5 sentidos, habla incoherencias, las ideas se cuatrapean, ¿verdad? Cuando estás ebrio, no piensas, no carburas bien, tus reflejos no son los mismos. Dios dice, sed sobrios, es lo contrario a estar ebrio. Estate atento ahí, ¿verdad? Con tus 5 sentidos al máximo, siempre que listo para cuando tengas que presentar defensa al Evangelio. Amén. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros estamos esperando que venga Cristo y sea manifestado y estamos con Él casándonos en las bodas del Cordero. Pero si nosotros no estamos ceñidos, si nosotros no estamos sobrios, nos vamos a quedar a la gran tribulación, hermanos. Es realidad. Algunos están predicando que eso es fantasía y pastores. No, la palabra de Dios lo dice, que Cristo viene hasta las nubes. No baja hasta acá, viene hasta las nubes, se va a escuchar la trompeta y entonces vamos a ser arrebatados, hermanos. Amén. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes. ¿Cómo qué? A ver, léanlo ustedes todos juntos. Como hijos obedientes. 1, 2, 3. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes, ¿verdad? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos en ignorancia, no sabíamos que eso estaba mal, pero ahora que hemos venido a Cristo, ciñe el entendimiento, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra de Dios, San Juan 5:39, ¿verdad? Y dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis. ¿Quién es un agente conformista? Aquel que tiene algo y lo descuida, ¿verdad? Ya conseguí un carro. Perseveran hasta lograr un carro. Un bochito. ¿Y ya alguna vez teniendo el carro? Ya, hasta ahí se acabaron sus aspiraciones. Así muchos cristianos. Ya obtuve la salvación. Ya me tiro de panza. No. Dice, no os conforméis.
¿verdad? No debemos de ser conformistas, hermanos, pero no para lo material, sino para lo espiritual. Si ya ganamos 10 almas, no nos conformemos. Vamos a ganar 20. Vamos a pedirle al Señor que nos siga utilizando, que seamos instrumentos. Amén. Aleluya. No os conforméis, pero dice a los deseos que antes teníais. Antes, ¿cuál era el deseo antes de recibir a Cristo en nuestro corazón? Emborracharnos, andar en el chisme, hablar mentira, andar maldiciendo, ¿verdad? Andar ahí haciendo brujerías, andar adulterando, fornicando, ¿verdad? Éramos bien coquetos con todos los muchachos y las muchachas, ¿sí o no? Cerrábamos el ojo y a ver si sale esto, ¿no? Chicle y pega, ¿no? Dice la palabra de Dios, ahora ya no te conformes a eso. Si eras gritón, si eras enojón, ya no te conformes. Si eras iracundo, ya no te conformes a esto. Esos eran los deseos que antes tenía. ¿Por qué? Porque estamos en ignorancia. Mas ahora sabemos que hay un fruto. Y que ese fruto tiene 9 características. Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Dominio propio. Entonces eso lo debemos de desarrollar. Ya no estamos en ignorancia. Dios nos ha abierto, nos ha quitado la venda de los ojos. Y ahora sabemos, ¿verdad? Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Y no por eso vamos a ser más salvos, ¿verdad? No, la salvación ya la tenemos cuando somos justificados delante de Dios. Pero ese es el fruto que debemos de tener como hijos de Dios. La obediencia, la honestidad, la veracidad, la generosidad, la sinceridad, ¿verdad? Como hijos obedientes, dice aquí la palabra de Dios. Y es el versículo 15, sino como aquel que os llamó, ¿es santo? ¿Es qué, hermanos? Santo. ¡Es santo! Cuando escuchamos esa palabra nos debe de dar temor, hermanos, que nuestro Dios es un Dios santo, y que entonces como es un Dios santo, Él aborrece el pecado, y cuando nosotros nos acercamos ante el gran trono de la gracia, podemos acercarnos confiadamente a pedirle perdón cuando estamos arrepentidos. Pero si nosotros no estamos arrepentidos, no le pedimos perdón, no nos ponemos a cuentas con Él, no esperemos una bendición de Él, porque Él es santo, ¿verdad? Y Él dice, primero, purifícate por medio del lavamiento de la sangre que es en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús nos acercamos ante el trono de la gracia y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, mira, me arrepiento, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra confesar, cuando confesamos, es decir, tal cual hicimos o cometimos el pecado, decirlo así tal cual fue. ¿Por qué? Porque cuando lo decimos tal cual fue, palabra por palabra, ¿sabes qué, Señor? Yo miré a esa chica, nos vamos a avergonzar delante de Dios porque Él es santo. Y nos va a pesar en nuestro corazón, y ahí es cuando viene el arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios dice, confiesa tu pecado, ¿verdad? Dilo tal cual fue. ¿Sabes qué? Pensé mal, dije mal, codicié esto, tuve envidia, hubo lascivia en mi mente. Pero debemos de confesar, por eso dice, confiesa tu pecado y apártate de él. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En la mitad de tu manera de vivir, en un cuarto, con tu familia, en el trabajo. No, dice en toda, cuando vengas a la iglesia, ¿verdad? Porque aún cuando venimos a la iglesia a veces no somos santos aún. Estamos malviendo a la gente, estamos haciendo acepción de personas porque él huele feo, porque él hace esto, porque me cae bien gordo, nada más de verlo se me arruinó mi día, ¿verdad? Yo ni quería venir hoy y hasta vine y vino también ese que me cae re gordo. No, dice en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y dice el 16, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice Dios. Aleluya. Dice Cristo, amén. Sed santos, nuestra manera de vivir debe ser en santidad, santificándonos día con día, creciendo, hermanos. Por eso venimos a aprender la palabra de Dios. Él le plació hablarnos de los valores. No sabemos mañana qué nos vaya a hablar. Él nos habla lo que necesitamos, hermanos, no lo tomemos en poco. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Y debemos de ser, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 14? Como hijos obedientes. 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 La obediencia es un valor que Dios quiere que esté bien desarrollado en nosotros. La sinceridad es otro. El perdón, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Y ahí entra la santidad. Porque si Dios nos ha perdonado todas las infidelidades que hemos hecho, hermanos, ¿por qué no perdonar pequeñeces que nos hacen? ¿Verdad? Y cuando tú perdonas, cuando tú le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo, en mis fuerzas, yo no puedo perdonar, porque mi naturaleza es pecaminosa. Pero yo quiero perdonar a través de ti. Que tú entres en mi corazón, que tu Espíritu Santo me haga sentir. ¿Y qué creen, hermanos? Cuando viene el perdón, entonces viene la sanidad del alma. Porque cuando perdonamos ya no recordamos con ese rencor, ya con esa amargura ya no, ¿verdad? La generosidad. Si no tenemos la generosidad, no somos generosos como hijos de Dios. Vemos al necesitado y cerramos nuestro corazón y no tengo. Es que también tengo gastos, ¿verdad? No somos generosos, pues Dios no nos bendice. Yo les he explicado, hermanos, que nosotros somos un canal de bendición. Si Dios nos da aquí 2 naranjas, hay que pasarlas de este lado, para esta mano, y darlas, para que Dios me vuelva a dar. Ahora me va a dar 3 sandías. Amén. Y así es, hermanos. Porque si Dios nos da 2 naranjas y las tenemos aquí, las acaparamos aquí y la ponemos en la bolsa, Dios te va a volver a dar 2 naranjas. Vas a volver a hacer lo mismo, tu bolsa se va a llenar. Te va a volver a dar otras 2 naranjas y las vas a tener aquí cargando. Te va a volver a dar otras 2 naranjas y las vas a tener aquí. Y ya está ahí, acabó la bendición. Ya no te puede dar más naranjas porque tú las tienes todas acaparadas. Se te van a pudrir ahí, hermano. Por eso Dios quiere que tú seas un canal de bendición. Amén. Él pudiera hacer que bajen los ángeles, que prediquen la palabra de Dios, que sean generosos, que lleven la comida a los hospitales, que ayuden a su vecino, que honren a todo, ¿verdad? Pero Él nos ha escogido, hermanos. Fíjense la responsabilidad que tenemos. Nos ha escogido para que nosotros seamos el canal de bendición para el mundo. Dice, ustedes son luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Tenemos que alumbrar como buena luz, ¿verdad? No somos de esos foquitos de LED. No, hermanos. Lumbreras deberíamos de ser. Entonces, si hemos sido desobedientes o hemos sido poco sinceros, pidámosle perdón a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, siempre y cuando nosotros nos acerquemos, ¿verdad? Confesemos y le digamos, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. Acuérdense que la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, Aleluya. ¿verdad? Y Dios nos ha hablado esta noche para que corrijamos, para ser instruidos, para ser enseñados por Dios, para ser redarguidos y para que le pidamos perdón a Dios. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orar.